Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a la reseña de un nuevo perfume que hoy nos vamos a la casa de perfumería Maison Crivelli que en este año 2022 nos presenta un extracto de perfume que se llama Ambre Chromatic. Aquí está, lo que son dos viales en descubrimiento, en vial de acuerdo para descubrir. Desde luego, dos viales, aún no me he terminado ni uno de ellos porque son extractos de perfume, tienen una gran condensación de aromas, lo cual, pues la verdad es que me permite ponerme unas 3-4 aplicaciones, teniendo en cuenta que es un perfume de intensidad alta. Y la verdad que con eso es más que suficiente, por lo que un vial nos da para mucho juego. Aquí está el Ambre Chromatic y como habéis visto tengo dos de ellos para probarlo y testearlo. Bueno, vamos a leer las notas del perfume y comenzamos. Perfume del año 2022 de la familia Ámbar, con notas de salida de incienso, pimienta rosa, notas de corazón, dábana y osmanto y notas de fondo, benjuí, vainilla, bourbon y ámbar. Bueno, extracto de perfume. Tenemos un perfume que nos puede durar prácticamente todo el día. Por un mínimo 9 horas, 10 horas como mínimo, y después podemos echarle más. Impregna muchísimo la ropa. Yo habérmelo puesto, por ejemplo, por la noche, a las 10 de la noche más o menos, y luego levantarme por la mañana y seguía impregnado, y yo creo que dejé incluso el olor en las mantas. Si te lo pones por la mañana, tarde, es que te va a durar prácticamente todo el día. Y tenemos un perfume de intensidad alta. Como te digo, cuando yo me lo pongo con ponerme unas 3-4 aplicaciones, ya lo sientes en intensidad muy alta, ¿de acuerdo? Por lo cual también es cierto que, teniendo en cuenta de que es un perfume intenso y de buena duración, yo creo que cada uno luego irá midiendo la cantidad de sprays que te pones. Pero desde luego ten en cuenta que este no es un perfume para ponerte 10-15 aplicaciones de perfume. Eso sería una auténtica barbaridad. ¿Y a qué huele este perfume? Bueno, para empezar, este perfume, estamos siempre hablando de las experiencias olfativas. Este perfume es una experiencia olfativa, pero de las que son muy ponibles, no solo una experiencia olfativa para dejarla para la intimidad, es muy ponible. Pero en este perfume vamos a tratar con un aroma dentro del incienso ahumado con toques dulces en contraste, así, tal cual. Por lo cual ya algunos de vosotros os podéis hacer a la idea de lo que nos vamos a encontrar y si es de vuestro gusto o no. Empieza cuando nos lo ponemos con esa intensidad del incienso. Es un incienso cremoso, ambarado, como si fuera entre ahumado y en esas piedrecitas de ámbar que se ponen para ahumarse. En ese primer momento es una sensación deliciosa, desde luego, para aquellas personas que os guste utilizar los inciensos. En el primer momento de ese encuentro olfativo, para mí es wow, esto es relajante, esto es un aroma zen totalmente dentro de lo que son esa experiencia personal con el incienso. Pero a los pocos minutos, o según se vaya asentando el perfume, te vas a dar cuenta del contraste ligeramente dulce que empieza a asomar por el perfume. Digamos que este humo de incienso está escondiendo como una capa cremosa, dulce, ligeramente incluso frutal, donde aquí, por supuesto, seguro que está asomando la vainilla, pero en composición con estas notas, curiosamente, la dábana, el osmanto, que al final, pues eso, la magia del perfume hace un conjunto que dices, parece un aroma ligeramente frutal, ligeramente dulce, cremoso en la parte de abajo, por debajo del incienso. Es curioso porque muchas veces los inciensos y estas notas potentes parecen venir desde abajo, pero aquí el incienso nos lo encontramos desde arriba y está hecho como esa primera capa que va a ocultar lo que poquito a poco nos vamos a encontrar. Y luego nos encontraremos
Ese toque dulce viene como impregnado con toquecitos verdes, aromáticos. Sin duda, nuevamente, la dábana y el osmanto que están jugando aquí con los aromas del benjuí y la vainilla. Según vamos avanzando a partir de las 3 horas, incluso estos toques verdes o ligeramente frutales se van asentando sobre un fondo de resinas. Se van volviendo como más resinosos, pero no se desprenden ni de esa parte dulce, ligeramente frutal, y ese ahumado que teníamos al inicio del incienso recae poquito a poco sobre esa parte ámbar, esa resina que es la que se está impregnando de todos esos humos, del incienso, de los mantos, de todas estas sensaciones, y lo junta ahí en una capa que es impresionante. Yo nada más probarlo me he enamorado tremendamente de este perfume, lo que son las resinas, los inciensos, me súper encantan. Y yo creo que en este caso, pues cuando vemos todo tipo de perfumería nicho, nos hemos de fijar mucho en esos ingredientes y aquí son muy importantes, por supuesto, para aquellas personas si dudáis de si os puede gustar o no. Es un ámbar cálido, un ámbar de incienso y frutal. Esos son los datos importantes. Hay muchísima personalidad en este perfume, donde desde luego su perfumista ha creado un perfume de impacto, potente, duradero, de un aroma impresionante, siempre y cuando te gusten este tipo de perfumes. En este caso yo lo veo muy unisex, porque claro, lo que son los inciensos, lo más importante, las resinas, la perfumería nicho en sí, este perfume junta tanto aromas que pueden gustar mucho a los hombres y luego esos ligeros aromas dulces que gustarán a las mujeres, pero siempre, ya seas hombre o mujer, por ejemplo, te tiene que gustar mucho el incienso, porque aquí es tremendamente importante. Yo aún así lo veo súper unisex. Yo me he sentido muy a gusto con este perfume, que aunque lo estoy probando en pleno verano, tengo que decir que para mí es sobre todo más nocturno o de otoño-invierno. He gozado utilizándolo porque directamente, aunque hacía mucho calor y no lo veo adecuado para el máximo calor que estamos sufriendo en esta temporada, pero sí es verdad que como me gusta mucho este tipo de aromas, en lugar de ponerme grandes cantidades del perfume, hasta para ir a la cama me ponía un solo spray en el pecho, que eso ya me aromatizaba completamente y podía sentir incluso esa sensación de relax que a mí me dan los aromas con incienso. Es desde luego, pues luego cada uno lo aplica, lo va a utilizar del modo en el que mejor lo vive, por supuesto. Pero, como decía, época del año, noche u otoño-invierno, completamente unisex. Y edades, como muchas veces sucede, aquí nos encontramos con un tipo de perfume que no es una edad específica, es un gusto hacia ciertos aromas que nos pueden gustar más, que nos pueden gustar menos, pero desde luego la mejor forma es probarla. Ni a todos los jóvenes, sobre todo adolescentes, el incienso puede ser un aroma un poquito extraño, sobre todo porque en la perfumería comercial no se utiliza mucho. Este tipo de aromas es de probarlo, descubrirlo y también descubrir los gustos personales de cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues seguimos descubriendo para mí una de las marcas de perfumería nicho con mayor personalidad en sus perfumes, desde luego que son los perfumes de Maison Crivelli, los cuales dan a sus perfumistas una libertad de uso y disfrute de los aromas impresionante. Y además, como os decía, muchos son experiencias olfativas, que además podemos entrar en la página web, ver ese paso a paso que van con imágenes, sensaciones, sonidos para que nos inspiren los propios perfumes. Pero aparte de ello, sobre todo hay que tener en cuenta de que son experiencias olfativas que podemos utilizar muy bien. No son raras, no son excéntricas, sino que son perfumes muy ponibles. También en Maison Crivelli tienen set descubrimiento, con lo que sus muestras las podemos adquirir y descubrir así
toda esa colección de magníficos perfumes que tienen. ¿Quieres seguir descubriendo? Pues nosotros también, así que como siempre te dejo abajo enlaces donde encontrarlos y nosotros seguimos. Un beso enorme, hasta el próximo vídeo. Adiós.